Bien, debemos recordar que las lesiones medulares también está dentro de lo que nosotros recordamos o conocemos como lesiones neurológicas, ¿no? Se puede ver mi cursor, ¿correcto? ¿Sí? Sí, doctora, ahí se ve. Ya, perfecto. Entonces, bueno, debemos recordar que las lesiones neurológicas, según ubicación anatómica, pueden tener ubicación en la corteza cerebral propiamente, que son lesiones centrales, ¿no? Se les conoce como lesiones centrales. Luego tenemos las lesiones de médula espinal propiamente y las lesiones de nervios periféricos, ¿no? Entonces, el día de hoy nos toca desarrollar lesiones medulares. Para esto debemos recordar que la médula tiene varios niveles, ¿no? Cervicales, dorsales o torácicos, lumbares y sacros, ¿no? Y dentro de estos niveles o de estos segmentos, llamémoslo así, tenemos lo que conocemos como niveles neurológicos, raíces nerviosas, ¿no? Es importante que nosotros recordemos esto porque esto nos va a facilitar luego la identificación del nivel de la lesión y esto nos va a permitir a nosotros poder hacer o ponerle, digamos, el diagnóstico específico al caso que estamos evaluando. Entonces, ¿qué cosa es una lesión medular? ¿No? Conocemos como lesión medular a un proceso patológico que puede ser de una etiología variable y que va a afectar, obviamente, en este caso, a la médula espinal, ¿no? Y que va a dar como consecuencia una alteración que puede ser permanente o temporal de la función motora, sensitiva o autonómica o autonómica, ¿no? Es así que si yo veo a una persona que tiene o presenta un trastorno motor, un trastorno sensitivo y una alteración neurovegetativa o autonómica, yo debo sospechar de la presencia de una lesión medular. ¿Ok? Bien. Es importante que recordemos algunos términos, ¿no? Por ejemplo, tetra, ¿no? El prefijo tetra implica el compromiso de las cuatro extremidades. El compromiso para, o perdón, la palabra paraplegia, el prefijo para implica el compromiso de los miembros inferiores, ¿no? Pero que según el nivel de la lesión puede comprometerte también parte de pelvis, parte de abdomen, parte del tronco, ¿no? Pero principalmente va a ver usted que hay un compromiso de los miembros inferiores. Y si nosotros analizamos o nos ponemos a reflexionar con respecto al sufijo plejía, este término está en relación al trastorno motor o a la alteración motora, ¿no? Y la plejía puede ser, o mejor dicho, es una parálisis total del movimiento activo o voluntario. Aquí también debemos recordar el término paresia, ¿no? Que es la disminución, ¿no? Del movimiento activo o voluntario. ¿Por qué? Porque existe disminución de la fuerza muscular. Entonces, nosotros podemos tener el término tetraplegia o cuadriplegia o tetraparesia o cuadriparesia. Asimismo, podemos tener paraplegia o paraparesia. ¿Ok? Es importante también recordar este término. ¿Qué cosa es un miotoma y qué cosa es un dermatoma? Esto es importante porque nosotros vamos a través de la evaluación de estos aspectos, nosotros vamos a poder definir qué nivel neurológico tiene nuestra lesión. Por ejemplo, ¿cómo se define un miotoma? Es un grupo de músculos que van a estar inervados por una raíz específica o una raíz motora. Por lo tanto, ¿cómo evaluaría yo un miotoma si es un grupo de músculos que va a estar inervado por una raíz motora? ¿Cómo evaluaría un miotoma? ¿Alguien puede responder esa pregunta? Doctora, podría ser por la función que tiene. ¿Alguien tiene otra idea?
Analizando la raíz, doctora. Ya, pero ¿cómo yo puedo saber si esa raíz está conservada o no? Si es un grupo de músculos que va a estar inervado por una raíz motora. ¿A través de qué? En mi examen clínico. Movimientos. Así es, Montalvo. Si es un grupo de músculos que va a estar inervado por una raíz motora, ¿cómo sé yo que esa raíz funciona? A través de la ejecución de un movimiento. Si lo ejecuta, quiere decir que esa raíz está conservada. Si no lo ejecuta, quiere decir que esa raíz está alterada. ¿Ok? ¿Y qué cosa es un dermatoma? Un dermatoma es un área de piel, ¿no? Un segmento de piel que va a estar inervado por una raíz sensitiva. Por lo tanto, yo voy a evaluar este aspecto a través de una evaluación de sensibilidad. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Solamente quiero que ustedes lo tengan presente, ¿ok? Seguimos avanzando. Parece complicado, pero no es complicado, chicos, este tema. ¿Qué cosa es el nivel neurológico? ¿No? Nosotros aquí en rehabilitación tenemos que tener en cuenta lo que significa el nivel neurológico y el nivel esquelético, ¿no? El nivel esquelético, ¿no? Me lo va a dar o me va a proporcionar esa información un examen auxiliar que puede ser lo más básico, un examen radiológico, ¿no? De rayos X. ¿Qué me va a indicar cuál es la vértebra o cuáles son las vértebras, ¿no? Los niveles de vértebras que se encuentran comprometidas o dañadas, ¿ok? Y el nivel neurológico es el nivel que yo voy a determinar a través de la evaluación de los miotomas y de los dermatomas, ¿no? Que significa que es el segmento de la médula que va a estar comprometido, ¿ok? Que va a estar alterado. Probablemente por encima de ese nivel que yo determine, todo lo que esté hacia arriba va a estar conservado y todo lo que esté hacia abajo puede estar paralizado o disminuido en relación al movimiento. ¿Ok? También es importante tener en cuenta qué cosa es una lesión completa o incompleta, ¿no? Esto yo siempre, bueno, aquí es un poco complicado, pero siempre yo les pongo el ejemplo. Imagínense ustedes un cable de luz. Un cable de luz seguramente alguna vez han visto, tiene como un capuchón por fuera y por dentro hay un montón de filamentos que van por dentro, ¿correcto? Entonces, si yo corto ese cable, ¿no? Puedo cortarlo totalmente y voy a tener dos segmentos o dos extremos, digamos, del cable, ¿no? Totalmente separados. Sin embargo, si yo corto, entonces si tengo dos segmentos totalmente separados porque los he cortado totalmente, quiere decir que estaré frente a una lesión completa. Pero si yo corto parcialmente ese cable y dejo algunas conexiones, significa que a través de esas conexiones que me han quedado todavía, puede transmitirse un estímulo y puede haber una respuesta. ¿Ok? Que puede manifestarse a través de un aspecto motor o de un aspecto sensitivo. ¿Y cómo yo voy a saber si estoy frente a una lesión completa o incompleta? Pues generalmente yo me ayudo de un examen que es muy simple, un tacto rectal. Hago, seguramente cuando ustedes han llevado urología, han hecho o han visto cómo se ejecuta un tacto rectal. Se hace el mismo procedimiento y obviamente sin decirle al paciente, le estoy haciendo un tacto rectal, uno observa, ¿no? La respuesta del paciente al preguntarle, señor, ¿tiene usted siente usted algo? ¿No? Y se va evaluando igualmente en el sentido de las agujas del reloj y vamos observando si el paciente percibe algún grado de sensibilidad. Si el paciente percibe algún grado de sensibilidad que no necesariamente me lo va a manifestar si me están haciendo un tacto rectal, puede decir, tengo una sensación de presión, siento como algo caliente, cualquier manifestación de sensibilidad, nosotros apreciaremos o concluiremos que estamos frente a una lesión incompleta.
Si el paciente no manifiesta ninguna respuesta ante el procedimiento que estamos ejecutando, entonces nosotros diremos, estamos frente a una lesión de tipo completo. ¿Ok? Las etiologías. Bueno, las etiologías de las lesiones medulares pueden ser adquiridas o pueden ser congénitas, ¿no? Dentro de las adquiridas, bueno, tenemos, vamos a ver más adelante, lo más representativo que podríamos tener son las secuelas del mielomeningocele. Y dentro de las adquiridas, las traumáticas, ¿no? Ay, perdón. Aquí tenemos, vean ustedes, ¿no? Acá hay una clasificación de acuerdo al hecho o a la causa que puede ser traumática y no traumática, ¿no? Dentro de las traumáticas, la estadística refiere vehículos motorizados, ¿no? Caídas, lesiones por arma de fuego, lesiones deportivas, por aplastamiento, otros, ¿no? Bueno, en la institución policial, como ustedes comprenderán, dentro de las más frecuentes tenemos por lesiones armas de fuego, ¿no? Y dentro de las no traumáticas tenemos las congénitas, ¿no? Dentro de ellas, bastante frecuente el mielomeningocele. También tenemos los tumorales, ¿no? Las tumorales, las infecciosas, ¿no? Bastante frecuente manifestaciones de este tipo en pacientes con HIV en estadios muy avanzados, ¿no? Y bueno, aquí algunas otras como pueden ser la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica también, ¿bien? Entonces, ¿qué dice la epidemiología, no? En el Perú no hay datos muy específicos al respecto, ¿no? Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud refiere de que obviamente es mucho más frecuente en varones que en mujeres, obviamente porque de repente por el tipo de trabajo están más expuestos, ¿no? Y en general, eh, la probabilidad de morir tempranamente por esta causa, ¿no? Es más frecuente también en el caso de los varones. Bien. En relación a la fisiopatología de las lesiones medulares, ¿no? Aquí, básicamente, tener en cuenta que el mecanismo inicial, ¿no? O va a estar dado por una lesión primaria, ¿no? Que va a alterar estructuralmente el contenido neural, ¿no? Esto va a producir un proceso isquémico, ¿no? Que vaya a, digamos, considerarse como ya el efecto secundario, ¿no? Donde se va a activar una serie de procesos bioquímicos y celulares, ¿no? Que van a dar inicio al daño y a la muerte celular del componente de la médula espinal, ¿no? Entonces, ya se van a ver alteraciones bioquímicas, ¿no? Que van a manifestar, ya se van a manifestar en la parte clínica con trastornos ya más evidenciados respecto a lo que habíamos mencionado, los trastornos motores, los trastornos sensitivos, neurovegetativos. Bien, en relación al cuadro clínico, importante recordar, ustedes como médico general, el déficit motor o el trastorno motor, el trastorno sensitivo, la disfunción neurogénica vesical, intestinal, disfunción sexual, que está considerada dentro de lo que es el trastorno neurovegetativo o disfunciones autonómicas. Las lesiones medulares generalmente para estudio, así como lo estamos haciendo ahora, se consideran las lesiones más de origen traumático para poder identificar mejor las fases de este tipo de lesiones, ¿no? En otras etiologías también se puede identificar, pero nos resulta más didáctico tomar como ejemplo de repente las lesiones de origen traumático. En este tipo de casos, nosotros vamos a evidenciar dos etapas. Una etapa de shock medular, que le llamamos, y una fase de recuperación refleja. ¿En qué consiste la fase de shock medular? ¿No? Es un estado fisiológico transitorio, donde vamos a observar que va a aparecer una alteración
en cuanto a la función refleja de la médula por debajo del nivel de la lesión. ¿Ok? Vamos a observar que puede haber una hipertensión arterial por liberación de catecolaminas, seguida de una hipotensión marcada. Va a haber una parálisis flácida, va a haber hiporreflexia, tanto vesical como intestinal, ¿no? Y esto, bueno, pasado un tiempo, vuelve a activarse, ¿no? Generalmente aquí va a haber arreflexia, va a haber trastorno de los esfinteriano, no puede haber alteración de la presión arterial, ¿no? Y esto, bueno, la literatura refiere de que no hay días específicos, un tiempo específico total, ¿no? Sin embargo, eh, ay, perdón, se me achicó la pantalla. Sin embargo, eh, podemos decir que esta etapa va a terminar cuando aparece la fase de recuperación refleja. Y cuando yo digo ya termina el shock medular e inicia la etapa de recuperación refleja, generalmente lo identificamos cuando ya comienzan a instalarse los reflejos, la actividad refleja, que básicamente inicia con la aparición del reflejo bulbo cavernoso y cremasteriano. ¿Ya? Entonces, esta etapa de shock medular va a caracterizarse por que hay una parálisis por debajo del segmento medular lesionado, va a haber anestesia o trastorno de la sensibilidad, ausencia total de la sensibilidad por debajo del dermatoma que esté comprometido. Va a haber arreflexia total por debajo de la lesión, va a haber hipotonía tanto en el esfínter anal, va a haber disfunción vesical y también abolición de la función sexual, ¿no? Y en la etapa de recuperación de la actividad refleja, la anestesia o el trastorno de la sensibilidad puede seguir sin variación, ¿no? La parálisis va a continuar, o sea, el trastorno motor va a continuar y se va a activar el proceso de la liberación refleja con la aparición del reflejo bulbo cavernoso y cremasteriano, ¿no? Pueden aparecer también algunas respuestas reflejas cutáneas o reflejos osteotendinosos. Pueden haber respuestas patológicas como clonus, Babinski, ¿no? Reflejos involuntarios. Y podemos evolucionar hacia al incremento del tono, es decir, la hipertonía, hasta llegar hasta la espasticidad. La vejiga en esta etapa también comienza a adoptar características específicas y aquí también es importante que trabajemos de la mano con el urólogo para que haga el estudio adecuado de la vejiga y podamos determinar si estamos frente a una vejiga espástica o a una vejiga flácida, ¿no? Y trabajarlo en conjunto con esta especialidad para poder de repente indicar la medicación adecuada y facilitar pues la evacuación de la orina. Puede haber también, como va a haber un esfínter anal hipertónico, ¿no? Puede haber retención fecal, sobre todo en pacientes con niveles altos, ¿no? Entonces aquí es importante también dar pautas respecto o consejos que de repente el nutricionista va a tener que orientar al paciente y inclusive educar al familiar, ¿no? Para que de repente en algunos casos hasta se tenga que hacer la extracción manual de los fecalomas, ¿no? En el caso de que el paciente tenga un nivel de lesión bastante alto, ¿no? Aquí también, bueno, se va a mantener también o puede haber también algunas respuestas de erección refleja, ¿no? Que pueden en un inicio haberse comprometido, ¿no? O haberse abolido. Tenemos también en esta etapa que reconocer lo que le llamamos shock neurogénico, ¿no? En la etapa de la primera etapa, ¿no? Eh, Habíamos dicho que el paciente va a cursar puede cursar, ¿no? O decimos que el paciente puede cursar en este tiempo con un shock neurogénico,
que se va a caracterizar por una inestabilidad hemodinámica, donde vamos a ver que hay hipotensión, bradicardia, ¿no? Vamos a tener trastorno también de lo que es la temperatura, ¿no? Con una hipotermia, ¿no? Con hipotermia. Eh, Esto se va a deber pues a la pérdida de una inervación simpática, ¿no? Simpática, o una alteración del sistema nervioso autonómico, ¿no? Generalmente vamos a ver, lo vamos a ver en lesiones por encima de la dorsal 6, ¿no? O T6, es decir, lesiones altas, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico de este tipo de lesiones. Habíamos dicho que si yo evidencio que hay un trastorno motor, un trastorno sensitivo, una alteración autonómica, ¿no? Vesical o intestinal, nosotros vamos a sospechar de este tipo de lesión, ¿no? Es decir, una lesión de médula espinal, ¿no? Aquí es importante que recordemos lo que hemos revisado hace un momento, que son los miotomas, ¿no? Entonces habíamos dicho que es un grupo de músculos que va a estar inervado por una raíz específica. Entonces íbamos a evaluar el miotoma a través del movimiento. Bien, entonces aquí nosotros trabajamos mucho con un test muscular que lo podemos ver aquí, que va a una valoración de 0 a 5, donde 0 es una parálisis total, quiere decir que no hay una plejía, no hay movimiento de ese grupo de músculos o de esos músculos, y la valoración de 5 ejecuta un movimiento activo contra gran resistencia, ¿no? Conforme vamos avanzando en la valoración, 1, 2, 3, 4, vamos viendo de que la calidad de ese movimiento o la ejecución de ese movimiento es de eh, mejor respuesta, ¿no? En ese caso, ¿no? Este test nos permite valorar la evolución del paciente, ¿no? Que en un inicio puede haber debutado, ¿no? Con una plejía total, y conforme van evolucionando, pasando los días, va disminuyendo el proceso inflamatorio del segmento medular comprometido, podemos ir evidenciando de que ese movimiento, que la lesión es parcial, ¿no? Es una lesión incompleta y que puede ir ejecutando algunos movimientos en una mejor condición, ¿no? Entonces aquí vemos que la raíz C5, ¿no? Se evalúa flexionando el codo, ¿no? La raíz C6 se evalúa extendiendo la muñeca. La raíz C7 extendiendo los dedos, ¿no? La raíz C8 flexionando los dedos. Y la raíz de 1 abduciendo el quinto dedo, ¿ok? Y de ahí vemos que nos saltamos, ¿no? Hasta la raíz L2, que ya corresponde a la región lumbar, donde vamos a poder evaluar esta raíz a través de la flexión de la cadera. L3, la extensión de la rodilla. L4, los dorsiflexores de tobillo. L5, el extensor largo del primer dedo. Y S1, el flexor plantar del tobillo. Como ustedes pueden observar aquí, hay un segmento que no podemos evaluar y que corresponde a lo que es la parte del tronco, abdomen y pelvis, ¿no? Entonces, para evaluar si mi lesión estuviera en esos niveles, yo me tengo que orientar del test de sensibilidad, ¿no? Este dibujo, todo esto que está escrito aquí, está graficado en esta imagen, ¿no? Entonces, al igual que hay un test muscular, nosotros tenemos un test de sensibilidad con claves específicas, donde 0 va a haber anestesia total, ¿no? 1 es disminución de la sensibilidad, hay un pequeño error ahí, disminución de la sensibilidad, y 2, la sensibilidad es normal, ¿no? Entonces yo voy evaluando, ¿no? El nivel
Nos quedamos en D2, ¿no? D2, D3, donde estamos aquí, D2, D3, D4, D5, hasta L1, ¿ok? Vamos evaluando todos estos segmentos. Recordar que los dermatomas no son horizontales, sino son semicirculares. Aquí tenemos que recordar que el dermatoma, como referencias anatómicas, eso siempre deben recordar para que puedan ubicarse rápidamente, que las tetillas corresponden al nivel T4, el ombligo corresponde al nivel T10, el borde inferior de las escápulas corresponde al nivel D7 o T7, ¿no? Son niveles referenciales que ustedes deben de recordar siempre para poderse ubicar o tener una idea más o menos a qué nivel está mi lesión medular, ¿ok? Si dicen T10, más o menos es el nivel del ombligo. Si te dicen T4, a nivel de las tetillas. Si te dicen T6, T7, entonces usted ya sabe que es por debajo de las tetillas, ¿no? Y por encima del ombligo. Obviamente, mientras más alta sea mi lesión, obviamente tendremos mejor o peor pronóstico, mientras más alta sea mi lesión. ¿Qué opinan? Peor pronóstico, doctora. Peor pronóstico, ¿no es cierto? Y mientras más baja sea mi lesión, yo tendré mejor o peor pronóstico. Mejor Mie- pronóstico, doctora. Mejor pronóstico, muy bien, Montal. ¿Por qué? Porque imaginemos que mi lesión esté en T10, quiere decir que a ese nivel la médula se ha dañado. Quiere decir que todo lo que esté por debajo probablemente va a estar alterado, pero todo lo que esté por arriba va a estar sano, ¿no? Entonces, mientras más abajo sea mi lesión, tengo más zonas sanas, pero mientras más alta sea mi lesión, tengo menos segmentos sanos, ¿ok? Por lo tanto, el trabajo de rehabilitación no es recuperar lo que esté por debajo de la lesión, ¿no? Es recuperar, si la lesión es incompleta, ¿no? Potenciar las raíces que estén parcialmente dañadas, ¿ok? Y potenciar las raíces que están sanas, porque todo lo que esté por debajo probablemente va a estar paralizado o va a haber nivel, un punto donde todo va a estar paralizado, ¿ok? Entonces, mientras más alto sea mi lesión, mientras más alta sea mi lesión, probablemente yo voy a tener menos metas que lograr. ¿Por qué? Porque hay menos segmentos sanos o conservados que potenciar. Mientras más abajo sea mi lesión, yo voy a tener más grupos musculares sanos, ¿ok? Entonces tengo más metas que lograr, más músculos que trabajar y potenciar, ¿ok? Entonces, el pronóstico va a variar en relación a si mi nivel es bajo o alto. Y también el tiempo de evolución en cuanto a lograr las metas, es decir, el tiempo de rehabilitación, del tratamiento de rehabilitación para poder alcanzar mis metas o mis objetivos, ¿ok? Entonces, en estos casos o en este tipo de lesiones, si yo no identifico adecuadamente el nivel de la lesión, yo no puedo diseñarle un programa específico a ese paciente. Probablemente voy a cometer errores. ¿Por qué? Porque yo le puedo plantear metas que jamás va a alcanzar. Y no porque no se trabaje bien, sino porque el nivel de la lesión no lo permite. O sea, si yo tengo un paciente con un nivel, por ejemplo, D4, ¿no? Que es al nivel de las tetillas, yo jamás voy a pretender que ese paciente se pare y camine, porque no lo va a lograr. Miren, ustedes desde T4, todo hacia abajo, parte del tronco, parte del abdomen, parte de la pelvis y miembros inferiores va a estar comprometido y probablemente paralizado. ¿Ok? Entonces, le puedo plantear un programa con metas equivocadas. Si yo tengo un paciente
cuadripléjico, por ejemplo, porque su lesión ha sido a nivel cervical, de médula cervical, yo le puedo plantear una meta de un lumbar, que es ponerse de pie, y jamás lo va a lograr, jamás. ¿Ok? Entonces, es importante para mí determinar el nivel neurológico, el nivel sensitivo, que es el que me va a dar el nivel motor, el nivel sensitivo, que me va a dar el nivel neurológico de mi lesión, porque eso me va a permitir a mí poder diseñarle el programa adecuado a este paciente en la intención de alcanzar las metas u objetivos que le corresponden a ese nivel de lesión. ¿Ok? Entonces, aquí solamente para fijar un poquito más el examen motor, ¿no? Se van a evaluar 20 grupos musculares, ¿no? Tanto de miembros superiores, miembro inferior y de ambos lados, ambos hemicuerpos, ¿no? Entonces yo voy a determinar el nivel de la lesión. Puede haber un compromiso. Yo aplico mi test muscular que está de acuerdo con la escala ASIA, ¿no? La escala ASIA es una escala americana de evaluación de pacientes con este tipo de lesiones, ¿no? Que va a determinar si estamos frente a un paciente con una lesión completa o incompleta, ¿no? Aquí está más claro, ¿no? Y determina que la escala ASIA, según los grados de afectación, los clasifica en 5 letras: A, B, C, D y E. A definitivamente es una lesión medular completa, ¿no? Como habíamos dicho, imaginemos un cable de luz cortado, dos extremos, la médula totalmente interrumpida. En cambio, en las lesiones incompletas las clasifica, ¿no? En B, C, D y E. Aquí la diferencia lo va a ser, ¿no? La evaluación en relación a este test muscular. ¿Ok? Mientras más nos acerquemos al 5, que es el movimiento normal, ¿no? Es un movimiento activo, voluntario, que completa el rango articular, ¿no? Con una resistencia intensa o de gran magnitud, ¿no? Entonces consideramos que es un hacia E, ¿ok? En la escala hacia B, todas estas son incompletas, pero en la B considera, ¿no? Que hay una valoración de hacia cero, hay una parálisis total. En cambio, en la C, ¿no? Le hace el test muscular, usted le pide al paciente que ejecute el movimiento y va a observar usted que la valoración se encuentra por debajo de la valoración 3, ¿no? En el caso de un Asia D, vamos a ver que la valoración es igual o mayor a 3. Y en Asia, para yo decir es un Asia E, vamos a observar que hay una función, una recuperación o una función motora normal, donde la valoración va a ser de 5, ¿no? Y hemos tenido pacientes en alguna oportunidad tuvimos un paciente que se cayó, ¿no? Se desbarrancó aquí en esta zona de Guaycoloro, que acá por Campoy creo que es. Ebrio, el señor se acercó a orinar a la orilla del río y se cayó. Y como esa zona es empedrada, el señor debutó como con una plejía total, como una parálisis o una lesión medular. Transcurrió el tiempo, se disminuyó el edema de la médula, bueno, se inició la terapia de rehabilitación y para suerte del caballero no hubo una sección medular. Lo que hubo fue una contusión medular, ¿no? Que después del proceso en el cual se desinflamó la médula y bueno, se intervino con el tratamiento de fisioterapia, el paciente logró recuperar casi al 100% sus movimientos, ¿no? Fue una suerte muy grande de este paciente, ¿no? Muy grande, porque si no hubiese quedado probablemente parapléjico
o cuadripléjico, dependiendo del nivel de la médula que se comprometió, ¿no? Entonces, en ese caso, se le cataloga como un Asia E, ¿ok? Porque la limitación o la alteración motora quedó como secuela muy, muy leve. Bien, entonces es importante que ustedes recuerden estas cositas. ¿Qué exámenes auxiliares nosotros vamos a considerar en este tipo de pacientes o en estos casos? Vamos a tener, pues obviamente, cuando ustedes reciben un paciente con estos antecedentes, generalmente los exámenes de laboratorio basales, ¿no? Todos sus controles, ¿no? Y los exámenes radiológicos nos van a ayudar mucho, desde una placa radiográfica, una resonancia magnética, una tomografía también nos puede ayudar. Y obviamente el estudio de la vejiga, que es muy importante también para poder proyectarnos a mejorar o darle una mejor condición en cuanto a su calidad de vida en este aspecto. ¿Ok? El tratamiento de rehabilitación de estos casos, pues teniendo en cuenta el concepto de que es multidisciplinario e interdisciplinario, ¿no? Aquí el médico fisiatra lo va a dirigir, vamos a trabajar con terapia física, ¿no? Acá no hay, en este tipo de casos, no hay ningún aparato, agente físico, tipo, este, ultrasonido, corrientes, ¿no? El láser, magneto, que le coloquemos al paciente y que éste recupere el movimiento. Como ustedes comprenderán, aquí básicamente eh, lo que va a predominar es una terapia basada en el ejercicio, donde lo que vamos a querer nosotros o nuestro objetivo principal va a ser recuperar, ¿no? O potenciar las raíces que se encuentren parcialmente dañadas, ¿no? O potenciar las raíces que se encuentren por encima del nivel de la lesión, ¿no? Y que se encuentren todavía sanas, ¿no? O conservadas, porque todo lo que esté por debajo probablemente ya va a tener una repercusión funcional que la vamos a evidenciar pues en la parte motora, ¿no? Y sensitiva también. Trabajamos con terapia ocupacional porque recuerden ustedes que estos pacientes son tributarios muchas veces de usar corsets, usar sillas de rueda, usar soportes, ¿no? Para miembros inferiores, de repente, no sé, alguna férula de adaptación para facilitar los movimientos parciales de miembros superiores en el caso de los cuadriplégicos, ¿no? Entonces, terapia ocupacional aquí nos va a ayudar muchísimo en ese aspecto, así como también nos va a ayudar a poder trabajar la motora fina si es que hay algunas raíces parcialmente dañadas, en el caso de los pacientes con afectación de médula cervical. También nos va a permitir entrenar al paciente en actividades de la vida diaria, ¿no? Enseñarle a vestirse, a comer, a asearse, a utilizar sus ayudas ortéticas también, ¿no? A desplazarse en su silla de ruedas o con las ayudas biomecánicas para la marcha si es que el nivel lo permite. Vamos a trabajar con el psicólogo, ¿no? Porque obviamente este tipo de lesiones va a cambiarle la vida al paciente y probablemente a su entorno familiar y sociolaboral también, ¿no? Si el paciente es adulto joven, tenemos que proyectarnos también a la reinserción sociolaboral, ¿no? Entonces aquí servicio social también nos va a ayudar en algunos casos, ¿no? Tenemos los aspectos nutricionales, considerando algunas complicaciones que vamos a mencionar más adelante, ¿no? En cuanto a alimentación, en cuanto al control del peso, en cuanto a algunos aspectos nutricionales que van a facilitar inclusive, como habíamos mencionado, en el caso de ayudarlo un poco con lo que es el control del esfínter anal, ¿no? Y enfermería que nos va a dar un soporte, pues, en forma general, ¿no? Entonces aquí vamos a observar ya las metas que tienen estos pacientes y estas metas van a depender mucho, como habíamos dicho, del nivel de la lesión. Si nosotros tenemos un paciente con un nivel de lesión que va desde C1 hasta C4, consideramos cervical, ¿no? Recuerden que tenemos 8 niveles neurológicos cervicales, ¿no? Vamos a observar
que estos pacientes van a tener una gran repercusión en cuanto a la parte respiratoria, ¿no? Muchos de estos pacientes que tienen este nivel fallecen, ¿no? Fallecen porque se terminan complicando con la parte respiratoria. Con la parte respiratoria, ¿no? Terminan haciendo neumonías, insuficiencia respiratoria y, bueno, fallecen por esa causa, ¿no? Sin embargo, hay algunos pocos que logran sobrevivir y generalmente pueden ser tributarios de tener ventilación asistida, es decir, tener permeable un tubo de traqueostomía, ¿no? Para poder tener la ayuda respiratoria por ese lado. Aquí estos pacientes con este nivel van a tener una dependencia total en actividades de vida diaria para poder hacer transferencias o cambios de posición. Disculpen un minuto, por favor. Aquí vamos a tener necesidad estos pacientes van a ser dependientes, ¿no? Para hacer cambio de posiciones, del decúbito en decúbito, sea decúbito dorsal, decúbito ventral, del decúbito al sedente, que es la posición de estar echaditos a poder sentarse, y obviamente imposible que puedan hacerlo por sus propios medios desde la posición sedente a la posición de bipedestación, ¿no? Por el nivel de la lesión. eh, Pueden ser capaces de utilizar o desarrollar algunas actividades de la vida diaria, pero con ayuda de punteros cefálicos, ¿no? En el caso del nivel C5, habíamos dicho que era flexión del codo, ¿no? Aquí podemos ya ver que nuestro pacientito puede lograr algo de independencia en cuanto a alimentación e higiene menor. Obviamente va a tener que tener adaptaciones, ¿no? Y va a estar limitado parcialmente para poder satisfacer estas actividades en forma totalmente independiente, ¿ok? Para su traslado probablemente vamos a requerir el uso de sillas de rueda electrónica, ¿no? Va a estar un poco complicado que estos pacientes puedan manejar o puedan utilizar una silla de tipo mecánico, ¿ya? Y conforme vamos bajando el nivel de la lesión, ¿no? Vamos viendo que el paciente puede ir mejorando su independencia, ¿no? Entonces aquí vamos a ver que si tiene un nivel C6, ¿no? Recuerden ustedes, C5 era flexión del codo, C6 era extensión de muñeca, ¿no? Tiene algo de muñeca y obviamente va a tener algo de flexión de codo. Entonces, si la lesión es incompleta, parcial, probablemente este pacientito va a poder, con la ayuda de algunas ayudas, adaptaciones, ¿no? Como ferulitas, va a poder de repente contestar un teléfono, ¿no? Va a poder de repente eh, utilizar algún tipo de cubierto, ¿no? Para su alimentación, pero obviamente, pues, como va a haber una lesión parcial de esta raíz, probablemente no va a poder utilizarlo al 100%, no va a poder coger un tenedor y un cuchillo y cortar un pedazo de carne, ¿no? Pero sí, con un adaptador podría ponérsele una cuchara y podría de repente coger algo que no sea muy pesado, ¿ok? En cuanto a la higiene y al vestuario, van a requerir siempre apoyo, ¿no? Por ejemplo, imposible que este paciente pueda abrocharse un botón, subirse un cierre, por ejemplo, ¿no? Eh, Va a requerir también apoyo para cambios de posición, ¿no? Tanto en decúbito como en sedente. Vamos a ver también que ya este paciente, al tener algo de muñeca, podría, ¿no? Impulsar una silla de ruedas, ¿no? Vamos a ver más adelante las imágenes de una silla. La silla, la rueda tiene un aro alrededor. Se adaptan a ese aro unos topes donde esta persona puede encajar la muñeca y puede impulsar
Obviamente que en terrenos planos, sin irregularidades en la superficie y en tramos muy, muy limitados, ¿no? Conforme vamos bajando a nivel C7, la independencia puede ir mejorando, ¿no? Y obviamente el uso de las adaptaciones, ¿no? De las ayudas ortéticas como adaptaciones también pueden ir permitiéndole ser un poquitín más independiente, ¿no? C8 es la flexión común de los dedos, ¿no? Entonces quiere decir que ese paciente ya puede coger algo, flexionar los dedos, ¿no? Flexionen sus dedos, lo hace la raíz C8. Entonces quiere decir que ya tiene algo de codo, tiene algo de muñeca y tiene algo de manejo de mano, ¿no? Entonces, generalmente los pacientes que nosotros rehabilitamos son pacientitos que sobreviven y que tienen logran ser parcialmente independientes dentro de todas las limitaciones que da el hecho de tener una lesión cervical. Son pacientes que tienen niveles por debajo de C6, ¿no? C6, C7, C8. Generalmente el nivel neurológico no está dado por un solo nivel, ¿no? Vemos que hay un segmento de la médula que está dañado, ¿no? Donde comienza a disminuir, digamos, la función de la raíz, ¿no? El movimiento se puede ejecutar, pero con ciertas limitaciones porque no está completa la raíz, ¿no? No está conservada totalmente, entonces hay menos fuerza, ¿no? Y llega un momento donde de repente puede ser el nivel C8, generalmente pueden ser 6, C6, C7, C6, C8, ¿no? Por debajo de C8 ya no hay nada, se pierde totalmente, ¿no? Entonces es importante poder tener en cuenta estos aspectos para poder potenciar las raíces que estén parcialmente dañadas. El nivel torácico alto, ¿no? Ya cuando estamos hablando de raíces torácicas o dorsales, ¿no? D1 era abducción del quinto dedo, ¿no? Y D5, que corresponde por debajo del nivel de las tetillas. Aquí ya tenemos que, ah, para poder determinar si la lesión está en este nivel, tenemos que ayudarnos de la evaluación sensitiva, porque aquí ya no podemos ejecutar la evaluación de los miotomas, porque corresponde a este segmento, ya tronco, ¿no? Y no podemos decirle a ese segmento, a ver, a través de un movimiento, ver si la raíz está conservada o no. Entonces nos guiamos del parámetro sensitivo, ¿no? O de la evaluación sensitiva. Obviamente, vamos viendo aquí que mientras más vamos bajando, ¿no? Obviamente vamos a tener un mejor pronóstico para el paciente. Y las metas que también han de lograr van a ser de mejor pronóstico o más metas que lograr. Por ejemplo, tenemos un nivel torácico bajo, que se considera desde D6, ¿no? Desde D6 hasta D12, ¿no? Sin embargo, nosotros podemos ver, ¿no? Que un paciente que tiene, podemos proyectarnos a que un paciente bien trabajado, ¿no? Con una lesión incompleta, con una lesión desde D9, puede lograr bipedestación, ¿no? Puede lograr bipedestación, es decir, ponerse de pie. Obviamente que para que lo logre vamos a tener que trabajar todos los músculos, ¿no? Que están por encima de ese nivel, ¿no? Todo lo que es parte de su abdomen, de su tronco, de sus miembros superiores, porque este señor se va a parar con la fuerza de sus brazos, ¿no? Y si es que se permite o lo permite, ¿no? El entrenamiento que se le ha dado a este paciente, vamos a lograr que haga de repente, logre la bipedestación y de repente la marcha con adaptación, con la ayuda de algunos ortéticos que van a fijar la pelvis, ¿no? Y le van a dar un soporte a los miembros inferiores, ¿no? Entonces, puede lograr dar algunos pasitos, ¿no? Mientras más baja sea la lesión, obviamente el paciente debe lograr hacer bipedestación y marcha, ¿ya? En relación a la marcha, vamos a ver que el paciente puede lograrlo o está dentro de sus metas planificadas entre nivel D10, ¿no? A D12, ese paciente
o de 10, de 11, de 12, ese paciente de hecho debe pararse y debe caminar, ¿no? Si es que se tiene una terapia adecuada, oportuna, y obviamente el paciente colabora también, porque si es un paciente muy gordito, nos va a dificultar. Si es un paciente de mayor edad, también nos va a dificultar, ¿no? Si es un paciente que no le gusta o nunca ha estado acostumbrado a hacer actividad física, también nos va a limitar, ¿no? Entonces, esos son aspectos que también influyen mucho en el logro de las metas, ¿no? Y obviamente, mientras más abajo sea la lesión, obviamente ese paciente va a tener un mejor patrón de marcha, ¿no? Va a tener un mejor patrón de marcha y las ayudas ortéticas que va a usar también van a ser de menos invasivas, ¿no? La terapia física. ¿Cuál es el objetivo de la terapia física? ¿No? El objetivo de mi terapia va a estar orientado básicamente a lograr como habíamos dicho, ¿no? Potenciar y recuperando y potenciando las raíces que estén parcialmente dañadas o que estén sanas, ¿no? Ese es mi objetivo principal. Para ello, voy a trabajar a través de, habíamos mencionado, una terapia basada en el ejercicio, ¿no? Y obviamente el ejercicio en un inicio tendrá que ser pues de tipo pasivo porque probablemente las zonas estén orientadas más a la plejía. Y conforme vayamos identificando qué raíces están parcialmente dañadas, iremos considerando la posibilidad de incrementar ejercicios de tipo activo asistido y finalmente activos resistidos para lograr potenciar o fortalecer los grupos musculares, ¿ok? Que han de compensar a los músculos cuyas raíces están parcialmente dañadas, ¿no? Vamos a tener que trabajar también la coordinación, el equilibrio, vamos a tener que trabajar el patrón postural, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Los aspectos respiratorios, considerando que el de la lesión es alto, ¿no? Obviamente, si yo tengo un paciente que tiene un nivel de lesión alto, la fisioterapia respiratoria va a ser, pues, básica, predominante. A diferencia si yo tengo un paciente con un nivel bajo, ¿no? Un de 12 L1, ¿no? Ahí la fisioterapia respiratoria va a ser mínima, ¿no? A diferencia de un cuadri, ¿ok? Y obviamente la terapia, pues en estos pacientes tiene que iniciarse tempranamente en la medida que el paciente se encuentre neurológicamente estable. Como hemos visto, el paciente puede cursar con el shock neurogénico, ¿no? Y tenemos que esperar que el paciente se encuentre estable neurológicamente, cardiológicamente, para poder ya abocarnos básicamente a un programa de ejercicios puros, ¿no? Que es lo que va a ayudar a estos pacientes, ¿no? Hay que trabajar todo lo que es el control cefálico, dependiendo del nivel de la lesión. Si es un paciente cervical, hay que trabajar control cefálico, control torácico, ¿no? Bipedestación, eh, mm, mm, posición luego del control. A ver, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, no es que de frente los paramos, ¿no? Tenemos que ir viendo, dependiendo del nivel de la lesión, tenemos que ir trabajando primero en colchoneta, ¿no? Paciente en decúbito tiene que aprender a girar en decúbito, ¿no? Al prono, al supino. Luego, incorporarse a la posición sedente, que quiere decir sentarse, si es que el nivel de lesión lo permite. Ahí vamos a tener que trabajar también lo que es control cefálico, control torácico. Luego, si el nivel lo permite, vamos a tener que trabajar lo que es lo que le llamamos nosotros 4 puntos, que es la posición de gateo. Aquí también indirectamente tenemos que trabajar el control de la pelvis, ¿no? Si es que este paciente, por su nivel de lesión, nos proyectamos a que haga bipedestación y marcha. Luego trabajaremos 2 puntos, que es la posición de arrodillado. Y luego, recién
pensaremos en parar a nuestro paciente si es que su nivel de lesión lo permite. ¿Ok? Entonces, todo un proceso. No podemos aquí en este tipo de casos decir sí, el programa es A, B, C, D, D, E. No, porque cada caso, cada paciente es muy particular. ¿No? Es muy, muy independiente y de acuerdo a cómo lo vamos evaluando, nosotros vamos indicándole con un criterio lógico, racional, basado en el conocimiento del nivel neurológico, ¿no? Que está dado por el nivel de la lesión, en función a las metas que nosotros queremos lograr, le vamos diseñando su programa con los ejercicios que correspondan a cada paciente, a cada caso. Bien. Luego tenemos que trabajar también todo lo que tiene que ver, pues, su desplazamiento o transferencias, ¿no? Como les mencionaba, también esto va a depender del nivel de la lesión, ¿no? Obviamente aspiramos que el paciente, si es un cuadri, pues logre manejar una silla electrónica, ¿no? Y si es un nivel para, ¿no? Dorsal hacia abajo, pues pueda ser capaz de manejar una silla de tipo mecánico, ¿no? Habíamos mencionado, de antes les mencioné, por ejemplo, aquí vean ustedes esta rueda, ¿no? Tiene un aro. Entonces se le hace unos topes, unas salidas acá, unos topes, ¿no? Entonces el paciente, como no tiene la capacidad de flexionar sus dedos para coger el aro e impulsar la llanta, pone la muñeca, ¿no? La raíz de la muñeca en ese tope y va impulsando la silla, ¿no? Obviamente es en un tramo muy corto, pues, ¿no? Son tramos cortos, ¿no? Y esas son sillas con adaptaciones que se hacen en pacientes que tienen niveles cervicales altos, ¿ok? Y en cuanto a la marcha y bipedestación, ¿no? Vean ustedes aquí, por ejemplo, tenemos un paciente probablemente cuadri, que obviamente jamás se va a poder poner de pie. Sin embargo, ¿no? Nosotros tenemos en nuestros ambientes mesas de bipedestación, donde el paciente es una mesa de bipedestación donde se le echa, se le pone la sujeción correspondiente, miren ustedes, a nivel de rodilla se traba la parte de abdomino pélvica y del tronco y se pone en bipedestación, ¿no? Esto obviamente es importante, ¿por qué? Porque va a facilitar la circulación, el tránsito intestinal, la proyección hasta la parte emocional, psicológica se va a ver favorecida porque es distinto ver las cosas siempre si te encuentras echado o sentado, a verlas en esta posición de bipedestación, ¿no? Aquí vemos también, por ejemplo, a este paciente, ¿no? Que está trabajando en las paralelas, ¿no? La marcha, ¿no? Con la ayuda de sus soportes largos. Nosotros, si le quitamos estos aparatos a este paciente, el paciente se nos va a caer porque no tiene la fuerza suficiente para que las piernas lo sostengan. Entonces, este paciente está parado acá sobre estos fierros con la fuerza de sus brazos, ¿no? Él se apoya y logra avanzar y caminar, ¿ok? Este paciente probablemente un nivel mucho más bajo, ¿no? Acá vemos que está logrando la marcha solamente con un bastón canadiense, ¿no? El bastón canadiense es aquel que tiene un brazalete aquí en el antebrazo, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes tengan una idea, porque ustedes son médicos, van a ser médicos generales próximamente, ¿no? Y les van a preguntar al respecto de estas situaciones, ¿no? Y bueno, la terapia ocupacional ya la habíamos hablado, ¿no? Les va a ayudar mucho en la parte de la motora fina, la implementación ortética, biomecánica, ¿no? La parte de la motora fina y la autonomía en actividades de la vida diaria, ¿ok? Este es un aparato, ¿no? Bueno, que se ha desarrollado en los últimos tiempos, ¿no? Es robótica ya, la parte tecnológica ha desarrollado esto. Miren, esta niña probablemente tiene una lesión medular y ella logra hacer una marcha,
¿no? Miren, está suspendida aquí. La niña, si la paramos aquí sin todo este aparataje, probablemente no se va a poder poner de pie, ¿no? Entonces ella tiene todo este aparataje, está suspendida aquí, ¿no? Y la máquina es la que le realiza los movimientos, asemejando la posibilidad de que ella, como si estuviese caminando, ¿no? Esto les ayuda mucho psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Y bueno, pues probablemente sea el futuro de pacientes con este tipo de lesiones, ¿no? Que los logre poner en esta posición de bipedestación y lograr la marcha asistida, ¿no? Porque ellos en forma voluntaria no tienen esa capacidad, ¿ok? Bueno, esto es algo de lo que yo quería compartir con ustedes, ¿no? En relación al tema de pacientes con lesión medular. He tratado de hacer un enfoque lo más general posible, no es una revisión neurológica, es simplemente recordar algunos aspectos que a ustedes les van a permitir poder hacer el diagnóstico de un paciente, ¿no? Porque probablemente como médicos generales ustedes van a recibir al paciente con secuela de traumatismo vértebro-medular por caída o accidente de tránsito, ¿no? Paciente con secuela de mielomeningocele, ¿no? Entonces, ustedes probablemente, porque esa es la causa, vendría a ser, como siempre les digo, el apellido, pero ustedes tienen que ponerles el nombre. Y el nombre sería determinar si están frente a un cuadri o a un para, a una plejía o a una paresia. ¿Ok? Entonces, ahí sería más bonito que ustedes completen el diagnóstico y pongan, ¿no? Si es una cuadriplejía o una cuadriparesia o una paraplejía o una paraparesia post-traumatismo vértebro-medular por accidente de tránsito o cualquiera de los términos que hemos mencionado por cirugía post-mielomeningocele, ¿no? Entonces así yo creo que el diagnóstico estaría más completo y obviamente ustedes quedarían muchísimo mejor como médicos al referir a su paciente con un diagnóstico más completo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, chicos, si no, yo creo que damos por concluida la clase y nos vamos desplazando para poder asistir a nuestras prácticas del día de hoy. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Doctora, tengo una pequeña consulta, no logré escuchar bien cuando mencionó el borde inferior de las escápulas. ¿A qué nivel estaba de referencia? D7, D7. Ok, gracias. D7. Ujú. Eso está en sus libros de semiología. Si ustedes buscan, eso yo no lo he inventado, si ustedes buscan sus libros de semiología y revisan el capítulo de neurología, eso está allí. Y es muy importante que ustedes lo recuerden porque, como les menciono, eso les va a permitir a ustedes poder hacer diagnósticos más finos, ¿no? Y tener una idea más clara de lo que ustedes, el abordaje eh, que están, que van a hacer en este tipo de pacientes, y no solamente en lesiones medulares, sino también en otro tipo de lesiones, ¿no? Les puede orientar mucho. Revísenlo. Les recomiendo que lo revisen. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya en sus prácticas, en todo caso, iremos ampliando un poquito más si es que hubiese alguna inquietud. Gracias, doctora. Que tengan buen día. Entonces, nos apuramos para poder empezar nuestras prácticas donde nos corresponda. Bien. Gracias. Buen Gracias, día. doctora. Hasta luego. Buen día.